Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Samuel Ferrero. Hoy es jueves 2 de julio y como siempre vamos a comenzar el análisis diario con el SP500. En el día de ayer decíamos que podía tratarse de una corrección debido a que veníamos de un impulso bajista que lo teníamos delimitado de esta manera en este punto de aquí. Y teníamos un recuento de una posible corrección en este punto de aquí. Decíamos que esto se podría ser A, esto B y que esto podría ser C. Pues bien, el precio ha continuado subiendo, con lo cual ese recuento nos ha quedado totalmente invalidado. Y finalmente pues ha continuado subiendo hasta el 161% de la primera onda, de la onda que le habíamos la habíamos denominado la onda A, pero en realidad al tratarse de un impulso pues el recuento correcto sería que esto sería la onda 1. Entonces hoy hemos alcanzado el 161%, que era uno de los objetivos que habíamos marcado si el precio seguía subiendo por encima del 100%. Y ahora estamos iniciando lo que sería la onda 4. Ya tengo marcado mi retroceso de Fibonacci de la onda 3 para ver los puntos en los cuales el precio podría pararse. Los puntos en los cuales normalmente se para una onda 4 son el 14, el 23 y el 38%. Por el momento, el precio está parado entre el pivote semanal y el pivote mensual, 3128 y 3000, que no lo veo, 3134 aproximadamente. Y está justo por debajo del 23%. Entonces, pues tenemos que tomar como filtro esos dos pivotes y ver cómo reacciona el precio en ese punto. Ya tenemos el movimiento, o sea, la corrección en 3 movimientos. Si tiramos una extensión de esa corrección, el precio lo tenemos ahora mismo en el 61% y la mecha ha alcanzado el 78%. Podría alcanzar el 100%, que lo tenemos muy cerquita de ese 38% que estábamos mencionando. Así que si todo funciona tal y como tenemos planteado, durante la sesión asiática de hoy y probablemente la mañana de mañana, alcancemos ese nivel, el 100%, que coincide con el 38% del retroceso. Como podemos ver también, la onda 3 se nos ha parado en el pivote trimestral 3159, que coincide, como estábamos mencionando, coincide con el 161%, y además ha utilizado como techo, que esto es un punto importante a tener en cuenta, esa línea de tendencia 2-4 que teníamos dibujada de todo ese impulso alcista que habíamos estado teniendo en esa gran corrección que se nos ha formado a causa de la pandemia. ¿De acuerdo? Esa línea 2-4 que viene de aquí, de la onda 2 y de la onda 4 de todo este movimiento alcista. Entonces, ¿qué podemos esperar para el día de mañana?
Bien, pues si el precio se da la vuelta en el punto en el que está ahora, tendríamos que esperar ver llegar el precio aproximadamente al 61%, que lo tenemos en 3.230, y como tenemos un pivote semanal, mensual y trimestral muy cerquita de ese 61%, pues tendríamos que vigilar por orden de importancia el trimestral, el mensual y el semanal. Es decir, que si nos rompe el semanal se tendría que parar en el mensual, y si nos rompe el mensual tiene que pararse por fuerza en el 3227. Cuando digo pararse no significa que nos toque la mecha al pip, significa que pueda pasar como ha pasado en esta zona de aquí, que el precio se ha dado la vuelta en esos pivotes, pero los ha superado levemente. Es decir, puede ser que el precio llegue a tocar el 61% y se dé la vuelta. Como digo, tenemos que esperar a que se resuelva, dado que según hemos visto antes con la extensión que hemos trazado de este movimiento, podría ocurrir que el precio todavía pudiera bajar un poquito más, con lo cual ese 61% quedaría un poco más ajustado. De hecho, si cogemos esta extensión y la ajustamos al 38%, el 61%, como se puede observar, queda justo entre el pivote mensual y el trimestral que estábamos mencionando. Entonces hay que ver primero cómo se resuelve esta corrección, si se para en el 38 o continúa un poco más, o se da la vuelta antes de alcanzar ese nivel. Como decía, los puntos clave son el 14, el 23 y el 38. El 14 y el 23 ya los hemos superado, con lo cual el siguiente punto que tenemos que vigilar como filtro es el 38. En el caso del Dow Jones, teníamos marcados también como posibilidad de que el precio continuara subiendo más allá de los puntos que habíamos establecido. Habíamos dicho que tenía que seguir subiendo hasta el 100% por lo menos, debido a que también teníamos la estructura marcada como si fuera una corrección. Lo que ocurre es que también aparenta ser una extensión debido a la correlación que hemos visto con el SP500. De momento el precio ha alcanzado el pivote mensual 26.165 y ahí se ha dado la vuelta y está corrigiendo. Con lo cual, pues podría tratarse de un impulso y hayamos hecho el recuento de una forma distinta a como realmente está ocurriendo. De hecho, vamos a hacer las mediciones pertinentes para ver qué otro recuento podría ser probable. Vale, este movimiento podría ser una onda 1. Este movimiento de aquí, a ver. Este podría ser una onda 1, con lo cual esto podría ser una onda 2. Vamos a tirar una extensión. A ver, primero voy a limpiar. Vamos a tirar una extensión entre esos puntos que hemos mencionado. Y tenemos el 200% en este punto de aquí. Y el 261, que está muy cerquita de ese 100% que habíamos delimitado con este recuento que habíamos marcado antes. También nos podría ser válido. Lo vamos a ajustar a esta zona de aquí. Esto podría ser
podría ser perfectamente el final de la onda 3, debido a que el 200 es un punto donde suele pararse, y el 261 también se ha quedado bastante cerca debido a ese pivote mensual que se ha parado en ese punto, y por encima teníamos un pivote semanal, con lo cual había mayor probabilidad de que el precio se parase aquí a que se parase aquí arriba. Entonces pues podríamos tomar este punto como onda 3, o sea que nos quedaría algo así, sería onda 1, onda 2, onda 3, y ahora vamos a medir la onda 3 con el retroceso de Fibonacci para ver en qué punto nos encontramos. Vale, tenemos justo en el 38% esa mecha bajista, un movimiento, una corrección, perdón, en 3 movimientos, casi perfecta. Ahora habría que ver si esta mecha o este punto continúa subiendo o quiere bajar y romper ese 38% que nos coincide precisamente con las aperturas semanal y mensual. Debido a la importancia de esos pivotes, es complicado que el precio los rompa. Lo podría hacer, pero es complicado que lo haga. Con lo cual podríamos decir que esto es onda 3, que esto es onda 4, probablemente cerrada, y lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a ajustar la línea de tendencia de este modo, porque ahora lo que tenemos es una 2-4 y no una 0B. Ahí. En primer lugar eso, y en segundo lugar vamos a trazar también una 0B de esta corrección. Así que si efectivamente esto es onda 4 y este es el final, a partir de este punto deberíamos ver cómo esta línea de tendencia que acabamos de trazar aquí se rompe al alza. Eso nos confirmaría que ese movimiento correctivo ha finalizado. Entonces, si esa confirmación se da, en el momento en el que la confirmación se haya cumplido, lo que debemos hacer es dibujar una extensión desde el inicio del impulso hasta la onda 3 y a la onda 4. Y entonces nuestro objetivo sería, tal y como mencionábamos antes, el 61%, que lo tenemos muy cerquita de un pivote semanal y un pivote mensual. Justo antes de ahí tenemos un pivote trimestral que también lo vamos a marcar como objetivo, ya que la importancia de ese pivote es mayor que los pivotes que están cerca del 61%, con lo cual el precio se podría detener en esa zona y darse la vuelta. Entonces, pues esos van a ser los objetivos para mañana y probablemente el lunes. Entonces, vamos a tomar este recuento como válido de momento. Este objetivo que teníamos marcado lo quitamos. Vamos a marcar también este pivote semanal, por si acaso. Vale, entonces, como decía, filtro en primer lugar la línea de tendencia de esta corrección para confirmar que esta corrección ha finalizado.
Si es así, tendremos en cuenta la extensión que acabamos de dibujar de las ondas 1 y 3 en su conjunto, y los objetivos, si se cumplen esos parámetros, son el 26.309 en primer lugar y en segundo lugar el 26.405, que es pivote trimestral, y si ese pivote es superado, pues finalmente el 26.569, que es el siguiente pivote de mayor importancia que hay por encima. Si el precio continúa bajando, tenemos que vigilar las aperturas semanal y mensual, que justamente coinciden con el 38% de ese retroceso que hemos dibujado antes, y probablemente tendríamos que plantear un recuento distinto si eso llegase a ocurrir. Vamos a dejar marcado esa apertura para tenerla presente en los gráficos de 5 minutos. Perfecto. Vamos a ver ahora el Nasdaq. Con el Nasdaq también hemos tenido ese movimiento impulsivo. Vamos a dibujar la extensión. Y se nos ha parado el precio justo en el 161%. Era uno de los puntos a tener en cuenta. También nos coincide con un pivote mensual. Como se puede observar aquí, teníamos un pivote trimestral y lo ha superado, y al haber superado ese pivote, el siguiente en importancia era el mensual, y ahí es donde efectivamente se ha dado la vuelta al precio. Entonces podríamos decir, al igual que estábamos mencionando con el Dow, que esto podría ser 1, esto podría ser 2, esto podría ser 3 y esto podría ser una 4 en proceso. La vamos a medir. La tenemos casi en el 38%, perdón, casi en el 23%, el 38% está un poquitín más abajo. Entonces, bien, tenemos tres movimientos bastante claros, así que vamos a dibujar esa línea 0B para utilizarla como filtro y ver si el precio pues se queda en ese 23 o quiere bajar al 38. Tenemos el precio parado en el pivote trimestral, con lo cual es un poco difícil que quiera seguir bajando, aunque si lo hace, tenemos el pivote mensual en medio en 10.281, que nos podría dar la validez que buscamos por estar muy cerca de ese 38%. Si el precio se da la vuelta, pues ha de romper esta línea de tendencia para que podamos finalmente trazar esa extensión y ver en los posibles objetivos. Si esto ocurre en el punto en el que estamos en estos momentos, el 61% lo tenemos en 10.627, pero no nos coincide con ningún pivote en concreto. En cambio, si trazamos esa extensión y la llevamos hasta el siguiente pivote, el 61% nos coincide casi con el pivote trimestral en 10.569, con lo cual vamos a esperar a que confirme si el precio se da la vuelta en el punto en el que está o finalmente baja a ese nivel. Antes de trazar, como decía, esa extensión, perdón, de la onda 3, a ver. Así lo vamos a ver más claro. A ver, un segundo.
porque acabo de ver que la extensión que he trazado es solo de la onda 3. Vamos a trazar la de las ondas 1 y 3 en su conjunto. Si la trazamos aquí, el 61 lo tenemos más arriba, cerca de un pivote trimestral en 10.780. Ambos puntos son válidos porque la teoría de las ondas dice que puede el precio en la onda 5 puede alcanzar el 61% de la onda 3 solo o de las ondas 1 y 3 en su conjunto. También podría ser el 100%, es decir, la misma longitud que hay aquí que se trace a partir de este punto hacia arriba, también podría ser la opción, pero las opciones más comunes son la extensión de la onda 3 y la extensión de las ondas 1 y 3. En el caso que acabamos de hacer, tenemos el 61% en 10.755 y si movemos la extensión al pivote que decíamos que podría alcanzar, lo tenemos en el 10.688, que coincide casi con un pivote mensual y un pivote semanal. Entonces, como decía, el filtro, la línea de tendencia y ver si actúa este pivote trimestral como suelo o finalmente lo rompe y alcanza el siguiente pivote mensual en 10.281. A partir de ahí trazamos nuestra extensión y buscamos el 61%. Y en el caso del DAX, ayer decíamos que no teníamos muy clara la estructura porque había hecho un movimiento que no esperábamos en absoluto. Finalmente, tras unos cuantos análisis, hice el recuento de que podría tratarse de una corrección y que hiciese el recuento de esta forma, que esto podría ser A, esto podría ser B y esto podría ser C. El 100% que lo habíamos marcado lo ha superado, lo hemos alcanzado y al final lo ha roto y ha consolidado por encima, y hemos alcanzado el siguiente pivote trimestral en 12.647, que además nos coincide con el 127% de la extensión. Entonces, ese 127 ya queda un poco fuera de lo que sería el recuento correctivo. Tendríamos que ver si el precio continúa al alza o no. Entonces, bueno, pues lo que tendríamos que hacer es esperar a ver cómo reacciona el precio. Como el precio tiene una estructura más bien impulsiva, lo que podemos hacer es tomar mediciones a partir de este punto, ya que las ondas de Elliott son fractales y siempre dentro de un movimiento siempre hay otros movimientos más pequeños, con lo cual nosotros ahora podríamos coger y trazar, a ver, voy a quitar de aquí cosas, voy a limpiar, podríamos trazar perfectamente la extensión de esta onda, que podría ser 1, esto podría ser 2, ya que queda entre el 38 y el 61% del retroceso de este primer movimiento, y tenemos el precio parado casi en el 161%, con lo cual este movimiento podría ser, como veníamos diciendo también con los índices anteriores, que esto fuese una corrección onda 4. También tenemos un poco menos claro, pero también tenemos tres movimientos más o menos delimitados y vamos a ver si trazamos el retroceso de lo que podría ser esa onda 3. El precio está parado un poquito más abajo del 23%, en un pivote mensual 12.640 aproximadamente. Lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho con los otros índices. Vamos a trazar esa línea 0B para utilizarla como filtro
Vamos a delimitar los pivotes que tenemos por debajo para que nos sirvan de utilidad, que bueno, aquí ya tenemos uno marcado, marcaremos el siguiente por encima, que es trimestral. No tenemos ningún pivote justo en el 38, el único que queda más cerca es el mensual, donde el precio se ha parado por pocos puntos, con lo cual marcaremos el 38 por si acaso, ya que podría coincidir con alguno de los pivotes diarios, que en este gráfico no se ven, en el gráfico de una hora no se ven. Y como decía, si el precio sube y nos confirma el final de esa corrección, trazaríamos la extensión de esta forma y el 61% lo tenemos en un pivote mensual, en 12.911. Como digo, cuando una vez rompa esta línea de tendencia, trazaremos esa extensión para ver si el 61% finalmente coincide con este punto o coincide con otro punto más abajo. Si nosotros, a ver, si nosotros trazamos, a ver si lo puedo hacer ahora, si nosotros trazamos la extensión hasta ese 38%, el 61% nos queda también un poco en medio, con lo cual pues habría que esperar a esa confirmación antes de especular dónde puede caer ese final de la onda 4 y ese 61% que sería el objetivo de la onda 5. Lo que haremos será delimitar los pivotes, los posibles pivotes, para tenerlos en cuenta en la operativa de mañana. Delimitaremos estos pivotes de aquí y yo creo que con estos y el trimestral por si acaso, yo creo que con estos ya tenemos suficiente. Entonces, pivote trimestral 12.647, mensual 12.725, semanal 12.773, semanal de nuevo 12.893, mensual 12.911 y por último 12.939 como trimestral. Si el precio se va para abajo y supera ese 38%, a ver, tenemos el 50% en 12.446 y habría que tener en cuenta también el 61% que lo podríamos vincular, digásemos, al 12.413, que también lo voy a marcar como pivote a tener en cuenta, ya que esa onda 4 sería un poco larga, pero también seguiría siendo perfectamente válida. Bien, hasta aquí los análisis de hoy. Recuerda suscribirte y darle me gusta y compartir el vídeo si te gusta lo que hacemos, y nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más gráficos y más información.